en nuestra cultura a partir de eso. Y bueno, ya pensando en que puede haber un cruce entre activismo, espiritualidad, diseño y las criaturas del mundo, justo es de donde surge la primera idea de hacer esta especie de cruce entre lo macro, lo micro, y que en la intersección es donde pueda surgir esta especie de aproximación a un sistema de relaciones entre escalas, ¿no? Que ya nos situaría a personas entre el abismo de lo macro, el abismo de lo micro. Y bueno, pues ya empecé a especular en esta especie de expansión de la carta astrológica que pudiera ligarse con los mares, pudiera ligarse con criaturas. Y aquí surge el primer mapa, la geografía imaginaria que les vengo a presentar, en la que al inicio citó un mapa oceánico, luego especuló como con unas criaturas que se pueden relacionar con los signos zodiacales y como que podrían surgir ahí muchas relaciones si hiciéramos esta especie de, pues ahora sí que conexión que pueda devenir en empatía y que otra vez para mí este proyecto es algo que eventualmente podría surgir en formas de activismo. Y bueno, esta fue una idea del 2019. El año pasado tuve la oportunidad de ganar un apoyo del sistema de creación, el que antes conocíamos como FONCA. Y bueno, pude hacer una residencia artística en Bogotá, Colombia, en Espacio de O, en la que ya, digamos que el proceso que les platiqué hace un poquito fue un proceso de 3 meses, un poco ahí rápido, pero ya ahora sí fue de, bueno, mi propuesta para la residencia fue de llevar un poco más lejos esta idea de decir, este zodiaco invertido, esta expansión del zodiaco, ¿qué otros matices puede adquirir? ¿Qué otras, digamos que vertientes puede generar? Y bueno, lo siguiente fue el libro, porque para este tema del proceso decidí que iba a empezar a volcar una investigación a través de un libro. Y bueno, ya con mucho más calma, digamos, como mucho más espacio, pude empezar a ahondar en todas las líneas de investigación, en todas las preguntas que me había hecho que obviamente no había contestado. Y en primer lugar, yo sabía que si bien el mapa que había especulado era una especulación, era una posibilidad, quería que de alguna forma funcionara. O sea, bueno, quiero que funcione como funciona, digamos que la astrología zodiacal, pero ahora como ligada a una ecología. Y fue primero entender cómo es que funciona el zodiaco, o sea, por qué el sistema de astrología zodiacal es algo que ha logrado atravesar, digamos que, pues siglos, culturas, diferentes religiones, diferentes formas de organización social. Y una cosa que empecé a encontrar fue esta cosa que se llaman los diarios astronómicos de la cultura mesopotámica, que eran estas tablillas en las que hacían anotaciones pormenorizadas de todos los eventos que estaban ocurriendo en el mundo. Y pues es algo que se tiene por siglos y siglos y siglos, aproximadamente del 700 antes de nuestra época. Entonces lo que iban haciendo eran recopilar los patrones. Era pues, saber que en tal día Venus había cruzado el cielo, el rey se había enfermado y un zorro había cruzado por las praderas. Entonces como que empiezan a hacer esta especie de conocimiento colectivo en el que se va sedimentando una especie de relación entre las estrellas y lo que está pasando en la Tierra. Pero justo lo que me gusta de haber encontrado, pues esto que les cuento del zorro que cruza y que está apuntado en un diario, o sea, sí hay muchas menciones a animales. Me gusta pensar que hoy en día, con el sentido de ecología que viene, por ejemplo, de Dora Haraway, de pensar en cuáles son las líneas que nos conectan con otras criaturas, con otras formas de lo vivo, que ella los llama como una especie de juegos de cuerdas en las que te puedes relacionar. Pues me gustó pensar que de alguna forma, obviamente, la cultura mesopotámica no tenía la urgencia ecológica ni de crisis ecosocial, pero que si lo hubiera tenido posiblemente con este sentido de asombro, hubieran también buscado cómo establecer vínculos con esos animales, ¿no? De formas que ya no fueran tan destructivas. Y acá, justo siguiendo con la línea, es ya ahondar mucho más en cuáles son las consecuencias conceptuales o artísticas de cruzar las dos miradas, tanto la macro y lo micro. Para mí lo importante era justo como que encontrar de qué línea iban a hacer sentido y qué sentidos iban a ser los nuevos que por ejemplo, en esta parte del cruce me empecé digamos que a pensar quiénes son los que sí ven el plancton, quiénes son los que sí ven estos movimientos ecosistémicos marinos tan grandes, sin necesidad de un microscopio. Y pues son los astronautas y curiosamente
empecé a encontrar un fenómeno que ocurre mucho, es que los astronautas digamos que sí sufren transformaciones psicológicas muy fuertes. Cuando están volando en el espacio y ven la Tierra y ven los mares, lo que ocurre, todo el sistema. Como que hay muchos argumentos, muchos testimonios en los que los mismos astronautas dicen, bueno, yo soy un ingeniero entrenado para mantenerme bajo control, pero esto es algo que lo supera completamente. Entonces, como que muchos de ellos inclusive viven traumados toda su vida intentando explicar como la maravilla que es el ecosistema terrestre. Inclusive muchos se vuelven ecologistas. Entonces me gustaba como esta idea de pensar que primero es el sacerdote mesopotámico que está observando el cielo para encontrar sentido, pero ya cuando estamos en el cielo, por así decirlo, ahora volteas hacia abajo y te das cuenta que el sentido está en la ecología sistémica de la Tierra y que más bien el cruce de miradas viene ahí. Y para mí era ahora pensar que el sentido en esta especie de expansión del zodiaco sería algo para buscarse en los mares. Y bueno, lo que le estoy pasando es una secuencia de imágenes que están en el libro. Y justo ya fue empezar a entender ahora la parte formal del trabajo. Empecé a estudiar diagramas en diferentes tipos. O sea, por ejemplo, este es un diagrama alquímico que tiene una especie de mensaje oculto sobre cómo cocinar oro. También estudié como diagramas científicos. Este es el primer bosquejo del árbol de la evolución de Darwin, como el primer bosquejo que hizo de cuando se le ocurrió la idea. Este es otro diagrama que representa como esta idea medieval del mundo rodeado por esferas de ángeles. Estos son los primeros avistamientos del plancton por Haeckel y me interesaba empezar a estudiar las formas de diagramática porque justo quería entender cómo puedes representar esta especie de ideas abstractas a partir de estas formas de representación. Digamos que ya una vez articulado digamos que mi proceso, no lo puedo llamar marco teórico porque al ser un proceso artístico, pues obviamente dejas muchas cosas de fuera y eres muy selectivo y la verdad es muy juguetón también en lo que escoges, con lo que escoges pensar. O sea, esta cosa que habían mencionado justo hace rato, de importa con qué ideas pensamos. Y esta fue, digamos que la primera aproximación de pensar que lo que nos liga con esta especie de, que al final lo que está ligando cosmos y mar es la luna. Entonces me gustó hacer la aproximación a través de la luna zodiacal, porque bueno, indiferentemente si creen o no en todo este tema de la astrología mesopotámico, de los símbolos del zodiaco y todo esto, estudiar el sistema es muy complejo entender como todos los hilos que se están uniendo de relaciones, entonces decidí llevarlo por la luna, porque para, bueno, los que no sean tan adeptos a estos sistemas de creencia, la luna es el símbolo con el que sientes, entonces me gustó pensar que la relación a extender hacia los mares debería ser principalmente emocional y que devenga en empatía y que devenga en activismo. Y ya fue el proceso de empezar a encontrar y estudiar muchas criaturas de plancton. Todas las que les voy a pasar son representaciones que hice. Y digamos que aquí fue también salir mucho de mi zona de confort porque pues, obviamente leer sobre plancton, intentar entenderlo es meterse en muchísimos conceptos científicos, pero también empezar a entender la complejidad y los rasgos de la vida. Entonces, bueno, escojo 12 criaturas de plancton que van a ser ligadas a partir de performance con los símbolos lunares del zodiaco. Y lo que empecé a hacer a partir de entonces y que he hecho de vez en cuando, lo hice en la residencia, lo hice acá en México, lo he estado haciendo online, es hacer esta especie de nueva lectura del tarot, que es más bien una lectura de plancton, que es más bien una especie de reflexión de cómo ligas un sistema macro contra una ecología desde lo micro. Y ha sido, digamos que un proceso muy lindo en el que me ha permitido jugar con este mapa, que es la evolución de la cartografía que les presenté al inicio. Ahora bien, este mapa al centro se representa, digamos que lo macro, que a partir de la luna se liga con lo micro, que sean estas criaturas, y esta representación de los mares, su profundidad y algunas dinámicas que he logrado entender. Y este es el proceso ya de, digamos que el primer take que tuve de la residencia. Fue el libro en el que está, digamos que todas las notas que les estuve comentando. Está también este mapa que pues gira para hacer performance, para jugar y relacionarse. Están las cartas. Y entonces han vuelto conversaciones muy lindas porque, o sea, me llegan personas que son amantes de la astrología, pero que no saben de biología. Y me llega al revés, amantes de la microbiología, que no son tan amantes de la astrología
pero también me llegan, lo he hecho con artistas, y se vuelve un proceso muy lindo de reflexionar, pues muchas veces sobre emociones, pero también sobre el ecosistema, sobre digamos que la tensión que existe en estos momentos hacia el mar. Por ejemplo, las cajas todas, hicieron unas cajas especiales que estaban asignadas como con su signo zodiacal. Y se ha vuelto un proceso de justo de conversación, de ligazón. También estoy muy feliz porque, o sea, yo de alguna forma este trabajo lo pienso como una forma de moldear los afectos, de pensar en formas de relación con lo distante, pero que ya no sean extractivistas, sino que sean de hacer surgir nuevos sentidos. Entonces muchas veces se vuelve una conversación sobre cómo se siente con lo lejano, cómo se articulan diagramas para pensar los ecosistemas que queremos cuidar. Por ejemplo, ya la cartografía, esta que les enseñé al inicio, se expuso en el marco de las conversaciones para frenar la minería profunda en Jamaica. Y me gusta pensar que dentro de todas las conversaciones del activismo, de la ecología, de estos datos duros, sí debe existir la posibilidad para hacer un ligue desde lo emocional, para pensar en nuevos sistemas que nos ayudan a relacionarnos. Esta, por ejemplo, fue una versión de un centímetro cúbico que apliqué para una galería en la Luna. Entonces son todas las criaturas en un centímetro que conforman el mapa al reverso. Y por ejemplo, ya este es ahorita en lo que estaba pensando, que es ya después de todas las conversaciones que he tenido, de todas las personas con las que he podido platicar, tanto biólogos, astrólogos o artistas que me ayudan a jugar a esto, es pensar cómo el mapa va a seguir adquiriendo la complejidad, que es la complejidad tanto emocional de los sistemas astrológicos que tenemos, tanto también de la complejidad que existe en el mar, justo para poder encontrar formas de venir en conjunto en estos tiempos de crisis. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por traernos esta forma de activismo, pero también de invitarnos a pensar de otros modos, ¿no? Como ciertos mapas o cartografías también de la mezcla de lo fantástico también pueden empezar a problematizar otras dimensiones de la realidad que está bueno. Ahora todos y todos queremos el mapa, queremos hacer todo lo que nos mostraste, ahora queremos acceder a eso. Eh, bueno, gracias. Y conjunto con Lucía y Chino, ahora vamos a hacer una presentación de nuestra de cierre y después habilitamos el espacio para preguntas y comentarios, sugerencias. La presentación que vamos a hacer se llama Imaginaciones Geográficas y el mapear como un acto disruptivo, lo poético y lo pedagógico político en Ituzaingó anexo. Y yo me voy a trasladar a la otra computadora con Lucía para no hacer eh, una falla técnica con el sonido. Hola a todos, todas. Saca el sonido porque... ¿Sí? Bueno, voy a intentar ahí compartir pantalla. Bueno, si me comparte, pero me parece que va a tener que compartir las pantallas. Voy a compartir solamente esta. ¿O así? Sí. ¿Se ve? Pregunta, no sé. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver la pantalla que estamos compartiendo? Sí se ve, yo veo por lo menos desde acá. ¿O se me escucha? Se ve. Sí. ¿La escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve la pantalla y se escucha rebote. Gracias. Bien, ahí yo me voy a salir del audio y me voy a salir de la computadora y estoy en la de Lucía, para que no sea ese rebote. Bien, bueno, nos interrumpen en caso de que no se escuche, yo voy a estar ahí con la pantalla compartida. Lo que les trajimos para compartirles hoy
es un trabajo que estuvimos haciendo en conjunto con, bueno, el equipo de investigación de la facultad y nosotras como caminantes y como geógrafas que estamos ahí comprometidas con los territorios. Hemos empezado a participar de algunas actividades. Me parece que hace revuelo. Y dentro de las actividades que fuimos haciendo se encuentran, bueno, un acercamiento que hemos tenido a través de distintas actividades. Barrio Ituzaingó anexo. La lucha desborda el mapa, el dolor trasciende la imagen, la alegría excede la representación. Lo diacrónico se cuela por capas de cicatrices de tiempo. No son puntos en el mapa, no son meras localizaciones, son territorios que denuncian el genocidio. Son territorialidades precarizadas, son reflejo de la mirada corporativa del territorio. Son entramados de polifonías. Son gritos, son abrazos, son barbijos, son resistencias, son poesías. Los derechos no se mendigan, se exigen. Vita Ailón, integrante del grupo de Madres Ituzaingó Anexo. Hace 20 años un grupo de mujeres empezó a organizarse para denunciar las nocivas consecuencias que produce el agronegocio en sus cuerpos y en sus proyectos de vida. El mapa fue elaborado por el grupo de Madres Ituzaingó Anexo, fruto de sus derivas por el barrio, y está posando en el patio de una de ellas, refugio de charlas y encuentros fraternos. Ituzaingó Anexo se encuentra al sureste de la ciudad de Córdoba, Argentina. Este barrio está en una zona donde colinda con campos que fueron fumigados entre los 90, fue uno de los primeros barrios que recibió las consecuencias de las fumigaciones y fueron uno de los primeros también en organizarse y movilizarse. Probablemente muchos de ustedes que nos están escuchando han escuchado algo de este barrio porque justamente sentó las bases de los primeros juicios que se hicieron por la fumigación. Lo que les traemos acá es un acercamiento a distintas formas en las cuales tanto las madres como nosotras nos hemos acercado a ellas para, bueno, mediante diferentes estrategias de afección y porque justamente nos moviliza, hemos buscado expresarlo mediante diferentes medios las consecuencias de este genocidio encubierto. El mapa que ven ahí a la derecha representa un poco, fruto de charlas que hemos tenido con ellas. Hace 2 años nos contactaron para que les ayudemos a escribir su libro, porque mucha gente había escrito, hablado sobre ellas, pero ellas sentían que a 20 años de la lucha tenían que ser ellas las que lo contaran. Entonces empezamos un proceso de acercamiento a lo que es la historia oral. Siendo geógrafa fue adentrarnos en estas herramientas que nos permiten ver el espacio desde esta coproducción, ¿no? Crítica, política, esta coproducción que se da justamente con el espacio desde esta cuestión performática. Y por eso es que el acercamiento que hemos tenido ha sido a través de estas charlas que nos permiten también poner en tensión la cuestión del testimonio, ¿no? De esto de, bueno, cuántos testimonios hacen falta para que se tome un hecho como real, ¿no? Y acercarnos también a ver esto como la cuestión de la narrativa oral también interpela a la escritura, que se reduce muchas veces a la cuestión hegemónica en las formas de hablar. Entonces, ante ese desafío que ya el libro por suerte ya tomó su rumbo, ya está ahora en edición y está la preventa para ya salir, les acercamos esta presentación para contarles también cómo fue este proceso. A mano derecha ahí se puede ver justamente el barrio Ituzaingó Anexo, que hay como un zoom en lo que es el sureste de la ciudad de Córdoba, con una ruta 9, que es la ruta principal que lo atraviesa, y ahí se ven los nombres de lugares a donde ellas han ido a dar charlas, a participar de las
actividades que les permitieron ponerse en contacto con otras personas que también sufren las consecuencias de los agroquímicos en sus proyectos de vida. Bien, acá un poco la idea es acercarse a esta idea de esta concepción, ¿no? El lugar como multiplicidad, ¿no? Sí, ahí en esta línea del lugar como multiplicidad también en estos diálogos entre lo que comparten las propias madres de Ituzaingó, pero también el recorrido que hacen por geografía, pensar los lugares como multiplicidad tiene que ver con atender a estas múltiples trayectorias, atender a las formas de vincularse, de interconexión, ¿no? Interconexión de escalas, los procesos de fumigación, para quienes no lo conozcan, la producción de soja y los agroquímicos y agrotóxicos que utilizan en su producción, ¿no? Y que muchas veces está cercano a escuelas, está cercano a viviendas, está cercano a barrios completos, como en este caso. Entonces, parte de estas luchas de las madres surgió de sus propias vivencias, de empezar a enfermarse, de empezar a atravesar las distintas situaciones de salud, pero también en la vida cotidiana, y también empezó a encontrarse con múltiples investigadoras, investigadores, activistas. Entonces, parte de lo que se está viendo en este mapa también es toda esa red también pensando en los lazos solidarios, las acciones que se empiezan a generar, las categorías que empiezan a aparecer cuando una lucha también toma vinculación con otros grupos que por ahí son del campo acá, las dimensiones para pensar. Y en esto, desde geografía, nosotros pensamos justamente esta idea de los lugares como multiplicidad, pensando las múltiples dimensiones que lo atraviesan, pero también la escalaridad, la temporalidad, y sobre todo pensar más desde la línea de Massey, pero también de otros pensadores y pensadoras, de abocarnos a decir justamente, bueno, cómo se entraman todas estas trayectorias. Cada madre tiene su propia trayectoria que la pone en juego en esa lucha, ¿no? Entonces, generando tipos de acciones, se van generando acuerdos, pero también desencuentros, tensiones, entonces como todo proceso de lucha que tiene una historicidad ya en distintos, de varios años, desde ¿no? de la lucha hasta que se dio un juicio en el caso de Córdoba en relación a esta fumigación en este barrio. Sí, la idea de trabajar también en lugar como esa multiplicidad es verlo desde los imaginarios, ¿no? Que es el título que tiene esta ponencia, pensar los imaginarios que decía recién ahí Carla, el imaginario del agronegocio y poder ponerlo en tensión con otros imaginarios, con otras concepciones que se dan en disputa con esta única idea de desarrollo, de progreso, pensarlo desde otros lugares, ¿no? Y ver justamente eso, como estos relatos como resistencias y otras voces de estas mismas luchas. Ahí esta es otra cartografía que salió de los encuentros que hacíamos con ellas en las escrituras del libro. Estas cartografías que hicimos van a quedar también van a estar en el libro y representan un poco estos lugares donde justamente ellas iban a distintas charlas también, distintas marchas, organizaban, tenían un vínculo con las madres de Plaza de Mayo, y por eso la búsqueda de hacerlo en la Plaza San Martín, que es la plaza central de la ciudad. Y bueno, han ido a distintos lugares ahí, estuvieron desfilando por Ministerio de Salud, legislatura, han recibido violencias que las atravesaron desde todos los lugares, en esta disputa también por el conocimiento, ¿no? Eran consideradas como ignorantes porque no sabían decían que no sabían sobre el tema, cuando en realidad después el juicio dio cuenta de que los abogados tuvieron que formarse para poder saber lo que generaba las fumigaciones en los cuerpos y en las cuerpos de las mujeres y los vecinos que viven ahí en la zona. Y en eso también agregar que en este entramado de acciones que en fuerte participación de los médicos y médicas del centro de salud en su principio, pero también en articulación con otros médicos de la universidad y de otros espacios para empezar a estudiar, a conocer qué pasaba con las fumigaciones, qué procesos sucedían en el cuerpo, qué transformaciones había, sobre todo en términos de células, de cáncer, de distintas enfermedades que provocan los agrotóxicos. Entonces fue un camino donde también de aprendizaje, tanto en la lucha como en la formación de esta temática específica, que al no haber estado usando este tipo de agroquímicos no había información, no había estudios realizados. Entonces fue toda una lucha por problematizarlo. Y en esa lucha tuvo como un fuerte
como algo clave estos mapeos, pero también una serie de ocasiones en estos que te decía Lucía, de estos recorridos, de decir, bueno, cómo problematizar y el problematizar a nivel social, a que empiece a interpelar a la sociedad en general, a la ciudad, en la ciudad de Córdoba, en las escuelas, en otros espacios, no solo tenían que ver con charlas o con visitas, intervenciones, que esas intervenciones tenían que ver con actuar desde el activismo, ¿no? De generar determinadas intervenciones en lugares específicos de la ciudad para poner en agenda una problemática que estaba siendo invisibilizada y que también en esta invisibilización hay todo otro proceso que tiene que ver con esto, ¿no? De ser madres, de ser mujeres, mujeres en un barrio periférico de la ciudad. Entonces, ellas también han hecho un proceso, aunque no necesariamente se reconozcan como feministas, pero sí un proceso de disputar o irrumpir con estos mandatos o roles de género asignados, ¿no? Entonces, salir de la casa, salir a los ministerios, como decía Lucía, salir a sostener una lucha, a estar en la calle, a estar en distintos espacios problematizándolos, ha sido parte de las luchas. De una lucha contra esto que decía, que planteó Lucía recién, de un imaginario de una producción que apunta a una supuesta seguridad alimentaria, no soberanía, como bien se celebraba ayer el Día de la Soberanía Alimentaria, sino como una seguridad alimentaria donde se exporta mayoritariamente y las consecuencias en los cuerpos se quedan en los territorios donde se produce. Sí, ahí en el mapa ven ahí al costado abajo lugares de donde soy y donde vengo. Esas 4 mujeres, Vita, Chabela, Norma y Marcela, son las que quedaron de las 13 mujeres que integraban el colectivo desde el 2002. Y los lugares que están al costado son lugares donde nacieron. Y esos lugares están al interior de la provincia de Córdoba, al interior del país, y son mujeres que han tenido que, desde chicas también han sufrido las violencias del desplazamiento, desde lugares rurales, que se puede llamar como, o rururbanos, hacia la ciudad, ¿sí? Entonces es como una consecuencia de los mismos procesos de despojos territoriales frente al avance del agronegocio. Bien, y este mapa que compartí sucedió el año pasado en un viaje de estudio de otra carrera de la carrera de Río. Ahí había una articulación, Lucía está trabajando con el libro y con las madres, con distintas reuniones, entonces nos enfocó, aparte del equipo de investigación, a pensar este mapeo de estas luchas. Entonces, en esto además de mostrar el mapa y lo que se fue fue marcando, ¿no? Representando como las casas de cada una de las madres, el primer centro de salud, el proceso, cómo sucedió ese proceso en relación a la lucha, sí, ya avanzamos. Y respecto a las fumigaciones, sino que también lo que nos interesaba en este mapa era detenernos a pensar en estas acciones que tienen que ver con mapeos, con cartografías o con contracartografías, pero también tienen que ver con un lado del activismo, de cómo se representan, de cómo se expresan, que nos parecía clave que nos dedicamos a pensar también que en ese proceso hay que estar abiertos a la escucha, ¿no? De lo que sucede ahí en este mapeo. Ellas no lo mapeaban, sino que nos dictaban, tanto a Lucía como a mí, que fuéramos marcando en el mapa, teníamos un mapa en un espacio donde fue una charla, donde fue un fiscal a compartir una carta, el fiscal que fue parte del juicio contra las fumigaciones. Entonces hubo una dinámica ahí donde fue polifónica, donde hubo voces de médicas, de las madres, también del fiscal y de quienes éramos parte de este viaje de estudio que estamos compartiendo con la otra carrera de geografía de Río Cuarto. Pero en eso era escuchar qué querían mapear ellas, nosotros teníamos una idea, pero también transformarla en el proceso de qué era lo que querían terminando contar o compartir en este mapeo, y que conjugó de alguna manera una historicidad, una temporalidad mutua o entrelazada, podemos pensarla, de los inicios de la lucha y de cómo estaban estos lugares o cómo se resignificaban en el hoy. A la vez, ese mapa buscó mostrar otras cosas en esto de ver qué muestra el mapa, qué no muestra el mapa, como esta herramienta también hegemónica que se puede buscar discutir desde las contrascartografías, fue marcar otras cosas, ¿sí? Alejarnos de ese mapa que tiene marcadas las enfermedades, que es lo que le mostramos al principio, y acercarnos a este otro mapa que muestra también el fruto de su lucha, que es, por ejemplo, el espacio que consiguieron para tener un centro de salud, ¿sí? Sumamente importante.
se va dando cuenta del primer centro de salud, segundo centro de salud, tercer centro de salud, y es el definitivo, que es donde hicimos ahí la actividad. Y el mostrar también un lugar donde ellas anhelan poder mostrar todo lo que han juntado a lo largo de su historia y poder tener un espacio para compartir con madres que vengan desde el interior, que tengan que traer a sus hijos porque están enfermos. Y ese es el sueño de la Casa de las Madres, ¿no? Y esa es la afectividad que también nos ha atravesado a nosotras en el acercamiento a la lucha. Y bueno, y ya para cerrar, les mostramos tres imágenes que han sido parte de este activismo, que damos cuenta de la movilización que tienen las madres de Ituzaingó Anexo. El de la izquierda es una foto que les tomaron, que ellas eligieron estar desnudas con el torso, dando cuenta de justamente cómo están abandonadas y desnudas ante un Estado. Ahí a la derecha fue una intervención que hicimos poniéndoles barbijos a las estatuas de la ciudad de Córdoba. Esta es la Plaza San Martín. Y bueno, la intervención con el cartel también. Y abajo es un montaje que hicimos a partir de una de las marchas que estaban haciendo, y tenían una bandera que estaban llevándola, y le intervenimos cambiándole por una cruz que dice justicia ambiental. Zona contaminada, ¿qué fue de la vida de esos terrenos donde se fumigaba? Allí se construyó un nuevo barrio. Se edificaron casas sobre terrenos comercializados fraudulentamente por un particular condenado por estafa, y se lo llamó Ecotierra. 3 de las madres que integran el grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo sostienen el mapa en sus hombros, como un triste manto que envuelve sus cuerpos. Miran hacia esa zona contaminada. ¿Qué les gustaría que existiera en los campos donde antes se fumigaba? Que no haya gente viviendo ahí, que se declare una zona contaminada. ¿Cómo van a jugar niños allí? ¿Cómo le decís a un niño que no coma tierra? Gracias. Bueno, gracias. Y ahí hay no sé si se me está escuchando. Sí, se está escuchando. Bien, ahí el momento para preguntar preguntas, comentarios a todas las presentaciones. Eh, bueno, está el espacio abierto, no sé si alguien quiere comentar eh, o compartir de los 6 trabajos que hemos estado eh, presentando hoy. Yo quería hacer una pregunta. Respecto a su trabajo, Carla, les quería preguntar si aparecen en esta multiplicidad de lugares, aparecen otros imaginarios en relación a la producción, a otras formas de producción o de esto que vos oponías entre seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Si eso aparece en las narrativas de las madres o no, está más centrado en los lugares de lucha y de resistencia. Bien, ahí no sé, Lu, si querés responder más. Acá yo la he acompañado un poco a Lu, pero Lucía es la que más ha trabajado conjuntamente con las madres. En primera respuesta yo diría que sí, acá en Córdoba y desde la problematización que han hecho las madres y muchos otros grupos, sí se debate. Es más, hay ferias agroecológicas y hay espacios específicos donde se debate lo de seguridad alimentaria y soberanía, y se pone en juego lo de las fumigaciones, pero pensando si más salió desde ellas o fue en este diálogo con otros, ahí le doy la palabra a Lu para que comente. Bueno, gracias por la pregunta. Es interesante ver y pensar si hay alternativas, ¿no? Si es que lo plantean como alternativas, y ellas en el marco de todo lo que se está dando en Córdoba, de soberanía alimentaria y de agroecología, son un poco críticas desde el punto de vista de que no todos podemos acceder a eso. Sigue siendo acá en Córdoba todo un tema el acceso a los alimentos, por un lado, por la cuestión de los precios y la llegada de esos alimentos, y por otro lado es un tema ese tipo de alimentación, porque sin embargo se siguen fumigando los campos. Entonces ellas, como su planteo es el considerarnos a todos como afectados ambientales, y como que las búsquedas de soluciones tienen que venir también un poco de la mano de que se deje de fumigar,
más que el cambio de alimentación, es el dejar de fumigar para que no se produzcan tampoco el bioetanol u otras energías que también necesitan justamente de las fumigaciones para la comercialización. Gracias. Sí, en este dejo el bietanol, Lucía, decir, bueno, que también hay otra lucha en otro barrio de acá de Córdoba que tiene que ver con industria de bioetanol, de Porta se llama, entonces ahí se empiezan a trabar luchas y se empiezan a discutir todo esto, pero bueno, con posiciones diversas de eso, como pensando abierto a la multiplicidad, digamos, de posiciones. No como algo fijo que uno dice u otro, sino de ir construyendo en esa negociación, ¿no? De posicionamientos. Gracias. ¿Quieren compartir otras preguntas a los otros trabajos? ¿A quienes están presentes? ¿Algún comentario o algo sumar a todos los trabajos? Acá va a sumar algunas preguntas Lucy, ya va a sumar, me está diciendo. Ahí yo tenía una pregunta para quien hablaba estaba justamente haciendo el zodíaco, me fue el Diego, no sé si está ahí Diego. Sí, aquí estoy. Escuchar la pregunta. ¿Sí? A mí me generaba curiosidad, Diego, me pareció buenísimo el trabajo que hiciste, el montaje y toda la reinterpretación también desde lo micro y lo macro. Y en esto que recuperas justamente a Haraway, me entró la duda de si vos lo relacionabas también en esta cuestión que ella hace del vínculo con la realidad y la ficción. Si el acercarte a las cartas, al zodíaco, si lo habías vinculado con una cuestión desde lo ficcional y desde lo lúdico, o no te sacaste de esos lugares a Haraway. Sí, gracias. Fíjate que quizá no tan concretamente desde Haraway, pero ahí en Colombia sí, como conocí a una artista que su trabajo se enfocaba muchísimo en ficcionar el mundo. Entonces digamos que sí, o sea, justo mi enfoque es un poco, porque creo que inevitablemente es como también necesario ante estas cosas que a veces pueden abrumarnos mucho, que pueden ser tan difíciles como pensar cómo vas a anteponerte a estas realidades. Como que sí me gusta pensar en la forma en la que ficcionar estas especies de utopías en las que sí vemos posible y sí vemos un camino para caminar hacia allá es algo que nos puede ser muy útil. Entonces sí, desde ese aspecto como que me gusta mucho retomar ella estas como atisbos que muchas veces hace desde la ciencia ficción. Y justo como que en la línea de, por ejemplo, de Ursula K. Le Guin, en México de Gabriela Damián, que hacen estos trabajos increíbles en los que es pareciera una utopía, pero todavía hay como sus complejidades y sus problemas, pero justo los problemas son otros, ¿no? No son los problemas de la crisis capitalista, del colapso de los ecosistemas, sino que de alguna forma sí suena una especie de música distinta en otra forma de relaciones. Y sí, o sea, es completamente un proyecto de, o sea, sí de arte, sí de performance, sí de especulación, pero creo que generalmente se podría englobar en ficción. Y justo ahorita estoy trabajándolo desde el cuento, o sea, como en esta forma de pensar cómo, sí, cómo ficcionar el mundo. Pero sí, es justo, creo que tu lectura es muy correcta. Sí, es un trabajo de ficción desde el arte y cartografías y pues ahora en futuro desde el cuento. Gracias. Bien, ¿alguien quiere compartir algún comentario, sugerencia a los trabajos, una pregunta? Bueno, está abierto, todavía tenemos unos minutos, tenemos 15 minutos antes de que termine el horario de la mesa porque después continúan otras actividades del evento de las jornadas. Entonces, si quieren compartir.
Si alguien ha comentado, hecho preguntas en el chat, avisen de forma oral, porque al menos a mí no me aparece. Entonces sí aparecieron los comentarios de CBE y las expresiones acerca de los distintos trabajos, pero no sé si alguien compartió por ahí. Y si no, yo voy a hacer una pregunta para Malvika, que tenía que ver con este que nos recuperamos, como volviendo al primer trabajo, que por ahí hace ratito, hace como pasaron unas horas del primer trabajo, pero del primer trabajo pensar en esto de la poesía, eh, si también atendías o prestabas atención a las espacialidades o a las territorialidades que en esas prosas o en esa poética se expresaban, digamos, porque vos hacías como un énfasis en las identidades que se iban construyendo y nos fuiste dando cuenta en los fragmentos seleccionados, pero yo me quedaba pensando un poco también si con esta identidad afromexicana, si ahí también había una espacialidad propia. Gracias, Carla. Si he entendido tu pregunta bien, creo que está preguntando sobre el territorio, ¿no? Y entonces sí que en la poesía de Aleida se puede encontrar una mención, un lugar, digo, especial sobre la tierra, ¿no? Sobre la tierra en que nació y de dónde pertenece, ¿no? No, no solo ella, pero sí toda la comunidad, ¿no? Las ah, regiones afromexicanas. Sí que se haya menciones de esta tierra, estos lugares. No he podido incluir fragmentos, versos de estas partes, pero yo ahora puedo decir que sí, que esto sí que hay en su poesía. Muchas gracias, Malvika. Te cuento por si te interesa que acá hay en una revista, se llama Revista Cardinalis, hay un escrito de compañeros acá de geografía sobre también lo afro, sobre los territorios, sobre el territorio afro en Córdoba, y después si te interesa me podés escribir el correo, te lo comparto porque creo que puede haber, si bien no desde la poética, pero sí de cómo pensar este proceso de la esclavitud y después también de las luchas y de los territorios impuestos, pero también los deseados, los que crean. Ahí hay otras como otras dimensiones. Cualquier cosa me escribís y te lo comparto. Oh, ok, gracias, Carla. Y te voy a escribir. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien quiere sumar Yo tengo, preguntas? Sí, dale. yo tengo una pregunta para ti, Carla, de la presentación que hicieron, que se me hizo muy evocadora la imagen del final en el que estaban tapadas con el mapa. Entonces ahí mi pregunta es, como que pareciera que la cartografía que hicieron les hizo mucho sentido, entonces de alguna forma sí se estaban cobijando con ella. No sé si a ustedes les ha dado la curiosidad de pensar en otras formas de, digamos que materializar esa cartografía, porque siento que si la realizas desde la empatía y justo empieza a representar estas luchas, sí pudiera parecer algo que podría más bien, inclusive hasta tejerse en una cobija o ver de qué forma se literal empieza a cobijar a una comunidad. No sé si han pensado en esas posibilidades también. Vasco. Eh, no la hemos pensado, pero sí, totalmente. Creo que viene un poco de la mano. Esa foto la sacamos a raíz de, bueno, nos pidieron para una exposición en Buenos Aires que tomáramos fotos al mapa y nosotras como que les preguntamos a las madres y le dijimos de qué manera quieren mostrar el mapa, ¿no? Porque sabemos bueno, como les pensamos ahí, ¿no? Que la lucha trasciende el mapa y que el mapa expuesto en unas salas en Buenos Aires no iba a expresar lo que realmente atravesaban las madres a raíz de las fumigaciones. Entonces ahí fue la intervención de preguntarles qué significaba para ellas el mapa, cómo se lo imaginaban y bueno, y en este diálogo que les decimos que manteníamos con ella desde estas historias orales, fuimos acercándonos a esta idea de manto como algo que las cobija o que se sienta a la vez el peso de
esas enfermedades, porque son personas que se siguen enfermando y siguen muriendo, por más que desde el 2008 ya no se fumiga más. Se considera como un problema que ya pasó cuando, bueno, sigue estando presente, ¿no? Así que, bueno, sí, no sé si querés agregar algo, Carlita. Bien, ahí tenemos que hacer los juegos de audio, si no rebota. Yo creo que en esto que decía Lucía, sí, también lo hemos pensado muchas veces, pero ahí vienen las trabas técnicas también propias. Nos encantaría hacer otros tipos de representaciones, pero no manejamos tanto, o sea, es más, los mapeos los solemos hacer bastante artesanales, la sistematización siempre es una traba para nosotras, pero esto que planteas está re bueno y también invita a, bueno, en esta red de tramas que se van sumando a la lucha, de personas que se van entramando en eso, también, bueno, hay muchos artistas, entonces lo podemos compartir con artistas porque me parece súper potente la idea de esto de cómo cómo te llevó ese mapa y esa foto, entonces está re bueno y seguramente, o sea, tiene que ver con su propia lucha, pero seguramente si se lo compartimos a las madres también van a recuperar esta idea de cobija y de tejido, ¿no? Entonces está re bueno, así que gracias. Ahí no sé si quieren compartir más preguntas o sugerencias o comentarios al resto de los trabajos. ¿Alguien más quiere compartir algo? O de la mesa en sí, de lo que les atravesó de la mesa con todas las diversidad de trabajos. Si no hay preguntas, yo sí tengo así tenemos la oportunidad de compartir algo más todos. Em, voy a plantear una pregunta en conjunto para Mara y para Carolina, ya que trajeron las imágenes, estas imágenes de lucha de distintas latitudes, pero en sí de cómo acciona este activismo también en términos de lo que sucede espacialmente. Y la pregunta sería, en eso que recuperaron como imágenes de lucha, algo nos compartieron, pero si pueden profundizar algo más en cómo entran en en este marco más teórico, en este contexto más teórico que ustedes hacen de cómo analizar la problemática o las luchas que se están atravesando, bueno, cómo en esas imágenes y en ese campo más teórico ingresan los propios saberes de esas luchas, de lo que sucede en esa performance o de lo que acciona ahí, cómo fue ese proceso de ese ingreso de otras voces. Puedo empezar. El ingreso de otras voces, en mi caso, o sea, me lleva al trabajo de campo, digamos, ¿no? Como te referís a eso, a lo más cotidiano del trabajo con ellos. Me refería también a cómo atraviesa lo que vos habías construido como teórico y cómo esas voces cuando ingresan, bueno, ¿qué te problematizaron de eso teórico, de esa teoría? Y en realidad mi desafío teórico en este caso para esta mesa fue pensarlo desde el arte y desde las imágenes, en realidad. Porque mi propuesta teórica estaba más pensada en términos de la identidad y del proceso de construcción de la identidad como desplazados y desplazadas para sostenerse en la lucha, y un poco cómo se construyen lugares de afecto, ¿no? Ya que también recién hablaban de estos del cobijo, que puede ser en este caso un mapa o una lucha, pero cómo se construyen esos lugares de afecto, que son lugares para potenciar también la agencia política y la vuelta al territorio. En realidad mi lugar teórico venía más por ese lado, no sé si lo ubican a Grossberg, pero es de los estudios culturales que va pensando estos procesos de identificación, ¿no? y de agenciamientos posibles. Y ahí, para esta mesa, el desafío fue pensar qué rol tiene estas imágenes que los y las desplazadas están utilizando, que no ni siquiera es algo que había pensado para mi tesis directamente, ¿no? Pero en definitiva están siempre presentes porque están en sus redes, en cada comunicado, y entonces ahí fue entrando en la cuestión de las imágenes en sí,
como en definitiva está ligado con toda su lucha política y sus visiones del mundo, porque cuando ellos dicen la estrella roja y el maíz de los 5 colores, y somos lo que respiramos, ¿no? El agua es nuestra sangre, llevan a esta, eh, le dicen como la teología un poco india, que va mutando también en San Cristóbal de las Casas, tiene toda su trayectoria, que es un poco la de la Pachamama también, ¿no? Y las frases en celtal que tienen que ver con sus visiones de mundo. Entonces, a mí me desafió la mesa en sí para decir, bueno, estas imágenes estuvieron siempre presentes. Vos lo venís estudiando desde un lugar teórico a las identificaciones y a las luchas, y bueno, en ese sentido me fue muy útil. Y vuelvo a pensar en esta metáfora de son lugares de lucha o mapas cobijas, ¿no? Pero hay algo ahí que lo que buscan es generar un abrigo para sostenerse y avanzar, y un abrigo que puede ser literal, metafórico, puede ser provisorio, cambiante, ¿no? Estos enlaces van cambiando todo el tiempo, pero son lugares que habitar para sostenerse en ese camino. No sé si la compañera Mara está para continuar, para darle la palabra. A Diego le encantó lo de mapas cómicos, a todas les encantó. Do you hear me? Sí. Okay, Mara. so if I understood the original question right, as in my work, I have to say that I started searching festivities in general, and while doing so, I understood that the participants in it, in any fight, bring along their own issues. So you have to, I have to, and I think everyone that is doing research should consider what they see in front of them and shift their research to the towards the struggles, because when I, for example, when I started, I didn't have territoriality in mind in a way of body territoriality, but the group brought it forward. So the different aspects come as long as you keep researching them. And there are many, because art is so, and festivities are so general, and they can contain so many things in them. You have to read all the multiple layers that exist within them. And this is the power, I think, that exists in this combination. Bien, gracias Mara y Carolina. Bueno, gracias por la respuesta. Iba en esa línea, digamos, parte de la pregunta, y solo quería sumar una pregunta para Santiago respecto a cómo es el trabajar, en su trabajo aparece mucho la dimensión de la espiritualidad, de lo espiritual, ¿no? De territorios que tenían que ver con cosmovisiones, pero también con otro sentir, otro habitar. Entonces, ese trabajo respecto, por ejemplo, al páramo y a los distintos lugares que nos fuiste compartiendo, ¿cómo lo pensaste desde este activismo también? O cómo dialogó con, hiciste un ejercicio en la presentación con la mesa, pero para darle una profundización, bueno, esto de la espiritualidad, ¿cómo ingresó también con el diálogo con el activismo? Gracias. Sí, no, definitivamente
Este es un territorio súper sagrado, digamos como que no es en vano que los indígenas se posan en ciertos lugares del territorio que tienen cierta potencialidad, también desde un punto de vista espiritual, ¿no? Y bueno, no, pues primero el tema, digamos, de, de, lo- de los habitantes del territorio que han estado pues que han nacido allá, que han estado por años. Ahí se hablan de muchas entidades. Ahí se han hecho algunos ejercicios también como justamente llamémoslo así, de sanación. Y pareciera que en el territorio ha habido una suerte de experiencias de maltrato a personas, especialmente a mujeres. También parece que eso queda marcado en el territorio y hay alguna manera de explorarlo. Eh, y bueno, también digamos algunos testimonios, ahí hubo un personaje que llamaban Govinda. Govinda fue una especie de personaje que llegó allá, digámoslo así, con una gran fortaleza espiritual y en cierta forma entró en choque como con ciertas prácticas del territorio que tenían algunos campesinos no muy favorables para el ambiente. Eso pues, fue una época de violencia en la que este mismo territorio hace un tiempo fue lo que llaman zona roja, zona habitada por la guerrilla, y él tuvo que salir como exiliado de ese territorio. Sin embargo, todavía se cuentan sus historias de muchos días comiendo solamente frutas, y bueno, de muchas prácticas asociadas al yoga. Y bueno, yo logré contactarme con él está exiliado en Canadá y hemos mantenido un diálogo más allá de la investigación, ¿no? Entonces, compartimos opiniones, compartimos experiencias, y bueno, digamos que eso es otra de las cosas que ha dejado esto, ¿no? Personas que han decidido no solo irse de ese territorio, sino incluso del país, pero digamos que siempre con ese sentido de la mística que encierra el lugar y el gran afecto por ese territorio, ¿no? Entonces, hay historias, hay cosas incluso curiosas. Parece que cuando la gente está borracha y pasa por cierto sector, las brujas se lo llevan y aparecen sin zapatos, aparecen como una forma digamos, de, de aprovechar el estado de embriaguez pero no ha sido una, ni dos, ni tres, sino muchas de las personas que le han pasado, ¿no? Entonces, digamos, estos territorios encierran pues como muchas historias, muchas supersticiones, muchas cuestiones muy arraigadas allá a la tierra. También se habla de duendes, también, bueno, hay mucha riqueza en el relato y bueno, todo este tema de las brujas, todo este tema de ciertas cuestiones de la salud, pero sobre todo hay mucho saber de las plantas, ¿no? Allá tenemos la oportunidad de estar con personas que han estado todo el tiempo allá y que tienen mucha sabiduría sobre las aplicaciones medicinales, ¿no? Entonces, hay mucho por explorar. Hay un grupo de estudio que tenemos ahí de arte rupestre y hace poco un grupo de ellos se vinculó se hizo una convocatoria y ahora se está haciendo lo que llaman la ruta Panche. Entonces, es un terreno después con una beca, una convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura. Se ganó esa convocatoria y ahorita se está haciendo la ruta Panche, que tiene que ver con pictogramas, con conocimiento de la zona, con contar a las nuevas generaciones cómo es que se da este proceso, digamos, de, de dejar, digamos, un poco plasmado en las piedras la memoria de estos otros grupos. Entonces hay mucha riqueza, mucho por explorar y ojalá podamos hacer sinergias y apoyarnos desde los saberes disciplinares, académicos y espirituales. Bien, muchas gracias. Bueno, viendo que son las y 35 y que continúan otras mesas en este horario, bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta ni nada para compartir, daríamos por cerrada la mesa y sobre todo
bueno, primero eso. ¿Alguien más quiere compartir, preguntar algo? Y si nos cerramos. Asumo que no. Entonces, bueno, agradecerles por cada una de las presentaciones, porque han tenido una dimensión de lo creativo, de cómo analizar desde otras miradas y de otras formas, sobre todo cómo reivindicar desde el arte y desde las luchas, distintos procesos desde la propia gente y lo que pasa en los territorios. Así que bueno, creo que nos ha abierto el camino, y también con esta propuesta que nos ha traído Diego de las geografías fantásticas, para quedarnos pensando en otras maneras y otras narrativas para seguir construyendo colectivamente juntos y otros, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar, y todos a quienes se quedaron hasta el final de la mesa también escuchando, agradecidas y agradecidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias. Estamos conectados. Adiós.